Sentra en mi casa y yo quiero hacer un proyecto racing para meterle drag. Yo te diría directo a SR20. SR20. Sí. Esos ambientes de Patio Projects. En el día de hoy tenemos un sleeper, un Nissan Sentra con motor SR20 y un par de juguetitos. Para conocerlo a fondo, vamos a ir a hablar con el dueño, José de B13. Llega. Dímelo, José. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que? ¿Cómo estás? Vamos para el cuero. Estoy hablándome del carro. El carro es un Sentra B13, año 2010. Tiene un swap de motor SR20VE de Nissan. Ahorita el carro tiene 191 caballos en el dyno, 13.3 en pista con ese caballaje. ¡Vamos, tu hombre! ¿Qué pasa? Con un trotter de Infinity, tiene un header Harmonic. Básicamente el carro se le ha cambiado todo, tiene suspensión ajustable, yellow speed, tiene radiador de aluminio, tubería de 2.5 inoxidable, esa fabricación de Tony Custom, canes N1 que son de Nissan, motores CRV16 y sprocket ajustable también. ¿Cuál es el siguiente paso para este carro? Y la idea es que podemos trabajar con nitro o quizás M5, estamos viendo esas dos opciones. Si ya llegaste hasta aquí es porque tú eres uno de nosotros, así que suscríbete, dale al like. La demencia hasta aquí en Del Patio Projects. ¿Quién atiende el carro? ¿Quién tunea? Toda la parte mecánica lo hizo Martín y Salomón en Taller Benavides. Ellos se encargaron de todo lo que fue el swap completo del carro y toda la parte mecánica siempre la trabajan ellos. Cuanto a la parte de tuneo, trabajo con Luis Mendoza de TuneTech, que es quien me hace el ajuste del carro. Lo que es fabricación de piezas, eso todo lo trabajé con Tony Custom, que es el que ha hecho entonces todo lo que es fabricación de tuberías, soldadura de aluminio, lo que se ha necesitado. Mi gente, esto es lo importante, tener tu carro siempre clean. No solamente andar rápido por la pista, sino que ves, tú tienes que andar elegante. Así mismo es, hermano, eso es lo primero. Primera modificación, que esté limpio. Mira, esta es una pregunta que siempre los seguidores en el canal no hacen. ¿Cuánto salió ese proyecto? ¿Con cuánto dinero yo puedo agarrar mi carro para que quede así? Tú me puedes contestar si tú quieres o no quieres. Y que yo pueda salir a la calle y dar 2 que 3 pisadas. Con Nissan, a veces un presupuesto puede ser un poquito complicado porque varían muchas cosas. Son motores que conseguirlo en buen estado se vuelve difícil. Un swap, ya teniendo el carro, y lo haces con un motor SR20 DE, estamos hablando como de $2.500. Con eso puedes rodar algo básico. Si es un VE, yo te diría que para hacer el swap, mínimo 4.000, 4.500 básico, ponerlo, que arranque Sin y el ruede. carro. Y ya Sin tenemos el un carro. carrito. Ya teniendo un carro. Y el carro es un carro que ya que va a responder bien. Sí, exacto, o sea, se va a sentir Porque una mucho plataforma peso-potencia que rinde. correcto. Anda, vamos a ver qué sopa. ¿Cómo que dice el Sentra? Para saludar. No.
de que aquí no hay bolsa de aire, no hay Barra de vaina de barra, no hay protección, antihueco, esa vaina. Pero sí, el carro va parito. Él tiene suspensión de qué? Él tiene una suspensión ajustable Yellow Speed, coilover, ¿no? Ok. En pista me ayuda bastante también porque el carro no se cae atrás. Ajá. O sea, no tiende a bajarse y eso ayuda Ahí agarra la bastante. tracción. Sí, porque con slick pega mucho mejor, sale duro de salir. Ya mi gente, acabaron de ver una tremenda jalada de esta navecita, brother. Pero algo que a mí me llama un poco la atención es Mario. Todo lo que es Nintendo, esta vaina está forrada de Nintendo, viejo. Ahí pueden ver las tomas, chequen. Mario, Yoshi, lo que sea. El man está creyendo en Nintendo, viejo. ¿Por qué tú crees tanto en Nintendo? Bueno, realmente eso se llama Sticker Bomb y hice un diseño personalizado. Más que todo era mi hijo estaba pequeño cuando comencé la modificación del carro y a él le gustaban mucho los personajes. Ahí hay personajes de Nintendo. Pero a ti también te gustan, ¿no? Sí, claro, al final somos vieja escuela. A las 3. 1, 2. Entonces ya explícame una vaina ya a lo último. ¿Por qué no agarrar el motor de fábrica del Sentra y meter todo lo que se pueda, todo el caballaje ahí, reforzarlo? ¿Por qué no agarrar ese y por qué agarrar el SR20? Ok, mira, fueron varios factores, pero para resumir, tenemos que tomar en cuenta que el GA16 es un motor que está fabricado para durar, no para potencia. Para poder sacarle potencia hay que trabajarlo mucho y en el momento que yo iba a empezar con el proyecto realmente no había nada para GA16. Todo lo que había que hacer era custom y ya tú sabes que es un carro que muy posiblemente no va a quedar del todo bien para estar en calle. Ahora hay muchas más opciones, ahora están trabajando mucho más el GA, hay varios GA Acá Turbo. en el patio. Sí, aquí en Panamá ya hay algunas piezas para hacer modificación y hay varios talleres que le están metiendo. Entonces ahora es más, no quiero decir más fácil, pero hay más opciones para poder armar un GA16. Pero tú qué recomendarías en el momento. Yo tengo un Sentra en mi casa y yo quiero hacer un proyecto racing para meterle drag. Yo te diría directo a SR20. SR20. Sí, porque al final del día lo que vas a terminar es gastando más plata y vas a terminar dando el mismo paso. Bro, de gracias, loco. ¿Cómo la pasaste, hermano? Hey, excelente, loco. Tremenda experiencia aquí con la gente del Patio Project. Saludos a todos y ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete y dale a la campanita y no te pierdas ninguno de los videos. Ya lo oyeron. Is